Sí, porque venimos hablando toda la semana acerca de los discursos de odio, hablamos precisamente de estas desafortunadas, equivocadas también podemos decir, frases que se produjeron durante el programa de La Nación Más, Laura Di Marco y Viviana Canosa, hablando sobre ellas daban por hecho una presunta enfermedad de la hija de Cristina Fernández de Kirchner y encima no solamente diagnosticaban en vivo sin tener el título y sin tener el conocimiento sobre la situación, sino que además se lo atribuían a una relación con la madre. Sí, una barbaridad. De hecho, ya se pronunciaron todas las asociaciones profesionales, incluso los profesionales de la salud mental, porque estamos hablando de, si fuera así, un trastorno alimentario, ¿no? Algo que no hay que hablar con tanta liviandad, porque compromete a un montón de niños, niñas, adolescentes que nos están mirando, especialmente las mujeres, ¿no? Que tienen estos trastornos durante su adolescencia. Así es. Para hablar de esto con un especialista de los medios, estamos en comunicación con Javier Romero. Javier, aquí te saludamos, Tamara Besares y Javier Borelli. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Tamara, Javier, ¿cómo están? Gracias por llamar, che. Bueno, qué curioso ese fondo de pantalla. La verdad me llama... Es lo que hay acá, es lo que hay por acá. Bueno, está muy bien. Bueno, Javier, contanos, ¿cómo viste vos, cómo analizás acerca de el rol, sobre todo, que ocupan los medios de comunicación en este contexto y el rol que jugaron puntualmente en este discurso de odio que se dio a conocer? Mira, en principio creo que es un increscendo, digamos, forma parte de la violencia política, la violencia de género, y al mismo tiempo un discurso mafioso que va directo, por ejemplo, al tema de los hijos, que no le importa nada, una enfermedad, ni mucho menos, ni ningún trastorno. La verdad que es muy preocupante, ¿no? Tiene que ver con el crecimiento de los discursos de odio, que llegó incluso a la violencia política. A mí me parece que hay un manejo muy responsable de parte de los dueños de algunos medios que están empujando este tipo de discursos y que prueban de una manera, prueban de otra, pero la verdad es que lo que vemos es una escalada y también fíjate cómo tratan de atacar a todas las organizaciones, instituciones, etcétera, que advierten y están preocupadas por el crecimiento de los discursos de odio de los medios en las redes. Cada vez que la sociedad se organiza y trata de ver cómo advierte esto, es atacado, como pasó con la intención de la Defensoría del Público de crear una organización que trabaje sobre ese tema, se llamaba No Odio. Sí. Bueno, atacada en todos los medios, todo, hasta que yo creo que ni siquiera salió eso. No se implementó. A ver, ¿a vos te parece que es necesario a esta altura y con lo que venimos viendo a lo largo de estos años, de estos meses, legislar algún proyecto de ley que regule un poco lo que es la violencia simbólica, la violencia política, incluso en las redes sociales? La verdad es que yo desearía o sería importante que haya al menos reglamentaciones, etcétera, que adviertan sobre que no se puede seguir incrementando discursos de odio porque termina en violencia política, terminan muertes, etcétera. Es muy tremendo lo que sucede cuando empieza a crecer esa violencia, ese odio, que primero es simbólica, que es una violencia en los medios y después se va trasladando al terreno material. Ya lo vivimos y vimos también un increscendo en la violencia que yo creo que se frena a partir del día del atentado, cuando efectivamente vimos eso que se venía advirtiendo, decíamos, están cargando de odio a la gente y después de algún modo lo descargan y generalmente lo descargan con violencia, ¿no? Claro. Y ese endiosamiento que había de la violencia, de que en un momento, si te acordás, los días previos al atentado a Cristina, lo que había era, corrían a los dirigentes políticos, golpeaban la camioneta del ministro de Economía, tiraban palos incendiados a la Casa Rosada, amenazaban de muerte todo el tiempo, y todo eso era presentado por los medios como algo que estaba bien, se victimizaba a quienes ejercían la violencia política. Iban animando a que eso crezca. Y la verdad es que
en el mundo la civilización avanzó y ese tipo de cuestiones, digamos, tiene muy claro en dónde desemboca ese tipo de violencia, que primero es simbólica pero que después pasa a los hechos. Hay un montón de matanzas que podríamos recordar a lo largo de la humanidad, y que empiezan con campañas de estigmatización y campañas de odio hacia determinados colectivos y discriminación, hasta que un día se pasa a la acción. Estaba pensando en los Hutsis y los Tutsis en Sudáfrica, esa matanza tremenda, en mediados del siglo pasado, de fines del siglo pasado. Sí. Obviamente uno se puede recostar rápidamente en el tema de los nazis, pero hay un montón de matanzas en el medio que siempre, primero hay una campaña de estigmatización y una campaña de odio de parte de medios de comunicación. Es histórico eso. En el juicio de Nuremberg, cuando se juzgó a los jerarcas nazis, también se juzgó a los dueños de los principales medios que apoyaban a los nazis. Ahora, Javier, cuando fue el caso de la matanza sudafricana, lo mismo. Sí. Había un locutor, un periodista, una especie, no sé, digo para que se entienda, un Babi, un Feynman, una cosa así, que decía: es una barbaridad lo que hacen esto, nos atacan. Bueno, empezaron así, hasta que un día dio incluso la orden, había que atacarlo, y salieron con machete y mataron miles y miles, ¿no? Ahora, Javier, ahí hay un tema que como persona de la comunicación sabrás, o sea, se está escuchando también ahora. La regulación de los medios de comunicación genera enseguida una respuesta respecto de la libertad de prensa. Hay una famosa frase que dice, ¿no?, que los medios pegan como partido y se defienden con la libertad de expresión. Pero lo cierto es que siempre hay un dilema ahí respecto de quién debería ser la persona que se regule. En algunos países han intentado una especie de autorregulación, en otros lugares se crean comités autónomos, pero no pareciera en Argentina haber ningún espacio. La Defensoría del Público existe, pero todas sus definiciones terminan siendo más bien recomendaciones, no tiene una capacidad de sanción mayor. ¿Cómo pensás que debería regularse acá? No, yo creo que lo primero es efectivamente el debate público sobre el tema, ¿no? Lo que están haciendo ustedes hoy acá. Nosotros tenemos que, digamos, es la sociedad la que tiene que provocar el cambio en la legislación. Es decir, bueno, así pasa también con las leyes, ¿no? En determinado momento hay un estado de situación y después eso va cambiando hasta que finalmente se termina legislando de una manera distinta, ¿no? Para eso están las instituciones. Nosotros tenemos un parlamento, tenemos un poder judicial, supuestamente, pero primero siempre es la sociedad la que tiene que empujar esto. Es decir, bueno, acá tenemos un problema, ¿no? Hay que advertir ese problema. Vos sabés que, no sé, repasaba recién la salida de Viviana Canosa de América, tiene que ver con un debate que tiene con los dueños de los medios, sí, con el canal. O sea, no es que, o sea, se dijeron un montón de cosas. Lo cierto es que tanto el canal como la producción de Viviana Canosa dijeron que no se habían puesto de acuerdo en el tema de el tratamiento del tema de la violencia. Ellos, el día que deja de aparecer Viviana Canosa en América, que deja el estudio vacío, lo que quería era llevar a la gente de Revolución Federal para decir por qué ellos creían que había que acabar con el kirchnerismo, había que hacerlo correr y qué sé yo, ¿no? Darle espacio. ¿Cómo? Darle espacio, darle cámara a quien fueron responsables. Y que digamos, impulsar el discurso de odio en el canal. Ya lo venía haciendo, digo, ¿no? Sí. Ya. Pero América creyó que había ahí un límite y le dijo: mire, eso no, digamos, no podemos exaltar la violencia, no podemos exaltar que se incendie la Casa Rosada, que se le persigue y se le pega a los dirigentes políticos porque no te gustan. Eso no. Viviana Canosa y el equipo de producción, Jacob, etcétera, dijeron: nosotros queremos hacerlo y no nos importa eso, porque creemos que claro, no, es la tesis de que hay que eliminar al adversario, ¿no? Que es la tesis opuesta a la democracia. Totalmente. La democracia es donde la sociedad, cuando avanza y dice hay que procesar las diferencias que tenemos políticas a través de acuerdos mínimos, de convivencia. Bueno, pasan sobre eso. Pero ya lo vivimos en la Argentina, ya tuvimos violencia política y nos costó muy caro, con lo cual la sociedad, yo creo que está madura para dar este debate. Lo que pasa es que los medios lo obturan.
los medios, los grandes medios de comunicación obturan este debate. No es fácil tampoco en época preelectoral, seguramente, Javier, pero no queda ninguna duda de que es el camino de seguir discutiendo al respecto. Te queremos agradecer en este caso por también traer el debate a Bravo News y decirte que la pantalla está abierta, por supuesto, para seguirlo más adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que en principio es pensar lo del humano, ¿no? La crueldad Total. con la que atacan Cristina, a quienes piensan distinto, ¿no? Claro. Les mando un abrazo grande. Gracias. A Gustavo y Javier. Un abrazo. Qué importante escucharlo.